Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en este episodio nos vamos a ir de viaje a Marruecos, uno de los países más sorprendentes, hospitalarios y variados que existen. En esta ocasión el viaje sonoro va a ser en furgoneta, en un recorrido que nos llevará a conocer algunos de los rincones imprescindibles, pero también a conocer cómo es viajar con nuestro vehículo por ese país tan cercano y a la vez tan diferente. Para hablar de Marruecos contamos con Pablo Adrover, que ha sido el coordinador de la expedición Marruecos Yati Camper, un viaje en el que 11 creadores de contenido en 8 furgonetas y autocaravanas han cruzado el Mediterráneo para viajar por ese país durante 10 días. Un viaje lleno de anécdotas, aprendizajes y también de algunos momentos complicados. Además, también contamos con Mónica y Roberto, que participaron en dicha expedición. Tal vez te les conozcas como Jumpy en Ruta, en YouTube y sus redes sociales, y hoy aportarán una visión fresca y limpia de Marruecos, pues ha sido la primera vez que lo han visitado. Pero antes de darles la bienvenida, nos gustaría recomendarte que si tienes una camper o autocaravana, te informes de nuestro seguro Yati Camper, un seguro 2 en 1 que te protege a ti y a tu vehículo en tus viajes. Ya sabes que en Yati queremos que estés tranquilo recorriendo el mundo, así que te recomendamos que viajes como viajes lo hagas con un buen seguro que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir en cualquier aventura. Accidentes, enfermedades, robos, retrasos. En Yati tenemos una gran variedad adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, arrancamos, nos ponemos en marcha y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Hola Mónica, hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, muy bien, encantados de estar aquí. Felices de estar aquí y poder tener esta conversación contigo. Qué bien, un lujo. Y también tenemos a Pablo Adro por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, familia? Pues la mar de bien, contento de estar con vosotros. Pues hoy vamos a disfrutar hablando de el viajazo que os habéis marcado en camper por Marruecos. Pero antes me gustaría poner un poquito el contexto y pediros, Mónica, Robert, a ver si os podéis presentar un poquito para quien no os conozca y que para poner el contexto de vuestra experiencia viajera. Claro que sí. Bueno, somos Mónica y Robert. Nuestro proyecto comenzó más o menos en julio del 2022, cuando decidimos comprar una Citroën Jumpy. Era una mini camper que Robert acondicionó, camperizó para irnos los fines de semana y de vacaciones, y descubrimos que el mundo camper era lo nuestro, nos enamoramos del estilo de vida y a primeros del 2024 decidimos dejar absolutamente todo, nuestros trabajos, nuestra casa, una vida muy rutinaria. Compramos una autocaravana en la que estamos ahora mismo, que es Ical, y decidimos que íbamos a viajar y a vivir este estilo de vida. Llevamos un año viajando en la autocaravana, dando la vuelta a España. No lo hacemos solos, viajamos con nuestros gatos, Cleo y Manolo, y cada vez más felices de la decisión que tomamos ese día. Y no la cambiamos. Genial, me alegro muchísimo y que dure mucho, sí, tanto como duren las energías. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo bueno y lo malo de viajar y vivir en una camper o en una autocaravana, entre otras cosas. Pero antes también vamos a darle la bienvenida a Adro y que nos cuente un poquito, para quien no le conozca, pues, ¿quién es? Pues nada, yo soy Pablo Adrover, aunque todo el mundo me conoce como Adro, es un poco parte del apellido y apodo familiar, y así se me ha quedado. Y bueno, yo me dedico a YouTube con mi canal de Mundo Adro, y básicamente lo que hago es viajar en camper, compartir mis viajes en furgoneta, mis camperizaciones, en fin, un poco mis locuras por diferentes partes del mundo, aunque estoy muy centrado estos años en Norteamérica. Y nada, y estos últimos años, porque ya llevo también un porrón con esto, pues estos últimos años me estoy centrando también en organizar eventos y algunas cositas como la quedada Camper Entre Olivos, que celebro en Alicante, y ahora, pues que justamente venimos un poco a hablar de esto último de Expedición Yati, esta locura. Sí, que no sé si habéis viajado juntos alguna vez, los dos o los tres, o los 5, vaya, porque siendo familia con animales... ¿Os conocíais ya y habíais viajado juntos? No. Y de hecho, si no me equivoco, Moni y Robert, no habíais viajado por Marruecos nunca, y querría preguntaros, ¿no? ¿Qué os ha sorprendido más de viajar por este país? Que ha sido un viaje corto, pero creo que intenso. Para nosotros, el viajar en grupo con la autocaravana también era algo nuevo. Marruecos es un país con un contraste cultural muy brutal
y la experiencia fue increíble, fue de 10. También cabe decir que los paisajes no te imaginas que sean de ese tipo, uno se imagina que es puro desierto completamente y al final parece que uno cuando cruza que sigue en España. Claro, supongo que las ciudades y los pueblos y las gentes, ¿no? Eso sí que debe haber un cambio bastante importante. Sí, a nivel paisaje sí que eso, ¿no? Ese contraste inicial no fue tan fuerte. Además tuvimos la suerte de con las lluvias ver un Marruecos muy verde que nos sorprendió un montón y luego el desierto es algo único de vivir. Bueno, lo tiene todo Marruecos, la verdad. Y así pensando en un viaje en autocaravana o en camper o en vehículo propio, ¿os parece que ha sido o que es un país interesante, que está bien preparado o que es solo para personas como muy aventureras? No. Considero que es un país perfecto para ir en camper, dado que no tienes las limitaciones por lo menos que nos estamos encontrando en España. Creo que es un país bastante seguro, tienes que llevar precaución, pero considero que como en cada lugar. Y es bastante sencillo, bajo nuestro punto de vista, viajar sobre todo en autocaravana o camper. Yo creo que es un país que está como abierto para todo tipo de público. No es un público específico o como dices tú, de solo aventureros, sino que puede ir cualquier persona puede ir porque el lugar es genial. Tienes ciudades muy impresionantes como pueden ser Fez, el pueblito de Chefchaouen, que es súper bonito, el pueblo azul. Y luego si quieres aventura, tienes 4x4, tienes quad. El desierto es infinito para el mundo aventurero. Hablabas de limitaciones comparado con España. ¿A qué cosas te refieres? O sea, ¿en qué se ha diferenciado el hecho de viajar por Marruecos a hacerlo por España? A que puedes estacionar y pernoctar en cualquier sitio sin que haya una señal que diga aquí no puedes estar. O un policía a las 3 de la mañana tocando a la puerta de autocaravana de que te tienes que marchar de ahí o que te pongan una multa. Oye, Pablo, Adro, tú también puedes participar cuando quieras. Les estoy preguntando a ellos que has viajado bastante por Marruecos también. ¿Qué diferencias le ves al hecho de viajar por Marruecos comparado con España o Europa? Sí, bueno, yo sobre todo lo que veo es esa sensación de libertad, incluso de pensando un poco en los orígenes del mundo camper, de viajar en furgoneta, en un vehículo camper, donde supuestamente, no todo el mundo, pero en mi caso sobre todo, estás buscando mucho el contacto con la naturaleza, ¿no? Con poder llegar a un sitio y poder aparcar tu furgoneta, tu camper, dormir en mitad de la naturaleza o también dormir en una ciudad. Y Marruecos tiene eso, tiene esa libertad que te permite, pues, de repente estar en mitad del desierto, bajo las estrellas, la mar de bien, o en un bosque y hacerte tu fuego por la noche para calentarte y estar todos ahí reunidos alrededor del fuego, algo que se ha perdido mucho en España y depende de qué países de Europa tampoco se puede. Entonces, claro, de repente pues tienes esa libertad, ¿no? Ese volver a conectar con el auténtico viaje de no pensar tanto en las leyes, sino más con la cabeza, con la lógica y disfrutar del país y su cultura de una manera totalmente plena. Así que para mí Marruecos es maravilloso, me encanta. Sí, justo te iba a preguntar un poco, ¿no? Que tú habías coordinado la expedición y bueno, me has contestado un poco ya la pregunta, ¿no? Pero era qué atractivos tiene para viajar en camper, en autocaravana y por qué se decidió hacer Marruecos y no otros países de la zona. Sí, bueno, al final lo que buscábamos en esta expedición, esta idea de Yati, era pues intentar hacer un viaje en grupo con diferentes creadores, con sus vehículos camper y que efectivamente el país fuera muy diferente al de origen del que somos la mayoría, para que hubiera ese contraste, buscar ese contraste cultural, esa libertad en el viaje. También el viaje al final está organizado de manera que, bueno, pues que en el grupo podíamos vivir no simplemente lo que es el viajar en la camper, sino vivir situaciones o momentos o en lugares concretos donde se pudiera vivir toda la experiencia. Entonces, por ejemplo, esto que contaba de la hoguera, pues en el bosque de cedros, ahí en Ifrane, con los macacos de Berbería, llegar por la noche, hacer todo un círculo con las furgos, encender una hoguera en el centro, estar todos alrededor del fuego. Son experiencias que nada más que simplemente eso ya es como, ostras, qué pasada, ¿no? Y bueno, pues Marruecos está pues a un pasito de agua, a cruzar un charquito lo tienes ahí para vivir todo ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que son pocos kilómetros. Si no me equivoco, cruzasteis en un transbordador, en un barco de Balearia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es
intensa, es mareante. Vale, yo quiero contar nuestra experiencia. Para mí al principio fue un poco traumática, entre comillas, porque nosotros, como os he comentado, viajamos con Cleo y Manolo, entonces no sabíamos muy bien cómo se iban a comportar en el ferry, a nivel estrés, etcétera. Entonces, el trayecto fue de Algeciras a Tangermet. El trayecto aproximadamente dura 1 hora y media. Nosotros decidimos dejar a Cleo y a Manolo dentro de la autocaravana, porque al final es su hogar. Lo llevaron bastante bien, aunque bueno, hubo un momento de Manolo que estaba más asustado, pero luego para nosotros fue toda una experiencia porque nos dejaron subir al puente de mandos de Balearia, con el capitán, con toda la tripulación. ¡Hala! Y fue un momento súper especial. Además, hacía un día increíble, no había nada de oleaje, entonces creo que fue una travesía bastante bonita. De ahí ya, desde ese momento te das cuenta que el viaje que vamos a hacer va a ser un viaje diferente y único por las experiencias que estás viviendo en ese momento. ¿Y cómo fue eso de entrar en Marruecos? Porque nuevo idioma, nueva cultura, nueva frontera. De hecho, ¿qué tal fue el tema burocrático, ¿no? La inmigración, los trámites del coche, los seguros. ¿Cómo os preparasteis para esto y qué os pidieron? Yo te comento, la verdad que para mí es como que algo, entre comillas, rutinario, porque yo soy mexicano y llevo muchos años viajando, y para mí esto de pasar un país a otro es como muy rutinario porque lo he hecho por muchos años. La única diferencia aquí fue que, bueno, más que nada fue papeleo de los gatos. De los animales. Fue lo que nos cogió un poquillo más de digamos, problemillas, estar buscando y viendo qué es lo que se necesita, papeles, qué es lo que piden, qué es lo que no piden, qué es lo que necesita, porque tú vas a los veterinarios y todos te dicen cosas diferentes. ¿Y qué era lo que se necesitaba? Vale, para entrar con animales a Marruecos te exigen tener la vacuna de la rabia, el certificado de un análisis de sangre donde tiene que tener unos anticuerpos, y luego aparte te piden otros 2 certificados que Marruecos no está pidiendo, que es el CESGAM y pues un papel donde indica que el gato está bien de salud. Entonces todo esto es lo que tú tienes que llevar antes, y luego a nivel burocrático de vehículos, por lo menos por nuestra parte nadie nos pidió la carta verde, solo fue control de pasaportes, y la verdad que bastante sencillo. Te revisan un poco el vehículo no normal y el escáner, pero por lo demás a mí se me hizo muy sencillo. Pues mejor. Eso es que empezasteis ahí con buen pie. Y oye, Pablo, ¿qué lugares y actividades decidiste incluir en la ruta? Porque pudiendo elegir miles, que Marruecos es un país increíble, ¿cómo te decantaste por la ruta que hicisteis? Bueno, al final lo que intenté, sinceramente, era transmitir a todos los participantes que al final prácticamente todos, sea la primera vez que iban a Marruecos, quería transmitir el viaje que yo hice por primera vez a Marruecos. Entonces fue también muy bonito porque no solamente hicimos una ruta que es bastante típica, que es cruzar en barco a Tangermet, Chauen, Fez y luego, bueno, pues bosque de cedros y ya directamente a bajar al desierto, a Merzouga y demás. Pero claro, muchas de las paradas o de los lugares en los que visitábamos para mí tenían como, bueno, una magia, algo especial. En el caso de Chauen, bueno, pues es muy famoso, es el típico pueblo azul, marroquí, pues con mucha historia, que ciertamente ahora es turístico a más no poder en comparación con cuando yo viajé la primera vez aquí a Chauen, pero tengo la suerte de conocer un panadero que hace el agrom, el típico pan marroquí, en una panadería que creo que tiene como 500, 600 años, una panadería familiar de generación en generación. Entonces buscaba también esas cositas, ¿no? No solamente ir a lo típico turístico, sino intentar que el viaje tuviera un poquito más. Entonces, bueno, ese caso fue en Chauen. En Fez organicé una gincana para que se perdieran en Fez, para que pudieran vivir, y además con esa presión de que era una gincana de que tenían que ir corriendo, pues que preguntasen a la gente de allí. Entonces era como, bueno, cada parte tenía su historieta, un poco toda la ruta que íbamos haciendo. Al igual que pues en el bosque de cedros, con el macaco de Berbería, pues bueno, pues toda la problemática que hay con el macaco de Berbería, que es un sitio turístico que mucha gente pues les da de comer que si patatas, que si pan, lo cual es una aberración para un animal salvaje. Pues también, ¿no?, tenía esa marca el viaje de naturaleza, de ir a visitar a viejos amigos marroquíes que tengo allí. En fin,
el viaje fue un poco esto, ¿no? Fue como un remember para mí y buscando también ese impacto para ellos, que era la primera vez que iban a Marruecos, ese choque cultural, ese vivir un Marruecos un poco diferente, no tan turístico como desgraciadamente muchas veces pues sucede o con viajes organizados suele pasar. Oye, la gente es algo que siempre se suele recordar en estos viajes. ¿Cómo os trataron, Moni, Roberto? ¿Cómo fue la experiencia? Fenomenal. De maravilla. La gente es muy acogedora. Yo creo que nos llevamos en el corazón Abdelghani. Yo recuerdo el momento de estar en la cárcel portuguesa ayudando a hacer una comida típica, que es el tagín. En una antigua cárcel portuguesa, supongo, ¿no? En la antigua cárcel portuguesa. Sí. Y la verdad que fue un momento muy especial, ¿no? Lo que hablamos, que Chauen es un pueblito que yo tenía como muy idealizado. No me defraudó, es precioso. Pero sí disfruté mucho más esos momentos de estar con los locales, el lugar de dormir, el cielo estrellado, el amanecer que vimos en la antigua cárcel portuguesa. Creo que fue para mí el mejor momento del viaje con el desierto. Y luego todos, ahí también en el Riad nos trataron genial. En general, la gente es muy acogedora. ¿Y vais con alguna idea preconcebida que hayáis roto, especialmente en este viaje? ¿Algún prejuicio que se haya derribado? En realidad no, porque ya no era la primera vez que viajábamos a un país árabe. Entonces tampoco ese choque cultural lo vivimos tan intensamente, dado que conocíamos Egipto y Túnez. Pero sí que pensé que a nivel Medina, por ejemplo en Fez, el vendedor iba a ser muchísimo más pesado, como hemos vivido en otras Medinas, y no fue así. Oye, ¿y qué me contáis de la conducción? Porque es algo que puede también asustar a alguien que va a un país menos desarrollado que España. Yo tengo una cosa, Pablo, no me dejaron conducir. Anda. viniendo de México ya de poco... Me quitaron los permisos esta mujer y me dijo nada. Yo pensé que las carreteras, sí que tenía ese prejuicio de que podían estar un poquito peor para ir con una autocaravana. Nosotros sí llevamos un vehículo más grande. Había algunas carreteras más complicadas, pero por lo general están bastante bien. Sí que tienes que tener un poco cuidado con el tema de los adelantamientos. Adelantan de una forma muy agresiva, da igual que haya un cambio de rasante, una línea continua, da lo mismo. Entonces tienes que estar un poco pendiente a eso, pero nunca tuvimos ningún susto ni... A ver, también lo bueno de esto fue que como íbamos en el grupo, pues íbamos como puenteando porque llevábamos los walkie-talkies. Entonces eso ayudó bastante. A nivel seguridad nos ayudó. A nivel, ojo, los de atrás, que policía o esto se iba informando un poco todo, se pasaba, digamos así, la voz a los de atrás y eso sirvió, la verdad que muchísimo. Claro, porque ¿cómo se viaja en grupo en relación a cuando se viaja de manera individual, Adro? ¿Cómo se gestiona? Porque, o sea, tú poníais, digamos, unas... Oye, nos vemos en tal pueblo cuando lleguéis, o ibais más o menos haciendo una caravana. Claro, la verdad que me está haciendo gracia las preguntas, porque muchas veces veo cómo Moni y Robert están contestando las cosas y yo lo veo en la parte del organizador del grupo, que es como, tío, para mí era un estrés. Entonces, claro, está gracioso porque pues, te contesta alguna cosa, sí, pues no sé qué, tal, y yo pensando, joder, pues yo estaba preocupadísimo por todo el grupo, yo tenía que estar... Entonces, bueno, en este caso concreto, como estábamos hablando, yo ya tengo la experiencia de viajar con más gente de Marruecos, porque también estoy en la organización del Rally Clásicos del Atlas, que es un rally que se organiza en Marruecos, y allí una de las cosas que tenemos es la comunicación entre los vehículos, ¿no? De la organización. Estamos con emisora, con la radio. Entonces, esta experiencia yo me la llevé a la expedición IATI, a este viaje. Entonces, cada vehículo tenía su walkie-talkie con una antena, con un alcance bastante bueno para poder hablarnos entre nosotros, porque efectivamente Marruecos, pues no tiene fama de ser el lugar más seguro para conducir, sobre todo de noche. De hecho, evitamos conducir de noche justamente por eso, por seguridad. Pero bueno, gracias al walkie-talkie, pues yo que iba en cabeza, pues iba avisando, oye, ahora podéis adelantar, ahora no, ahora es más peligroso, pero siempre viajábamos en grupo. Entonces, claro, efectivamente teníamos bastante controlado todos. En algún momento tuvimos que dividirnos y tenían el sitio exacto donde tenían que ir, pero pues eso, ¿no? Para mí era ese pequeño estrés extra de decir, mirar por el retrovisor y digo, el grupo sigue detrás mía, el último coche sigue detrás mía, y luego también tuvimos que un poco... sobre todo los primeros días, o yo diría que incluso al final todo el viaje, aunque al final ya fue más fácil,
porque iban diferentes vehículos de diferente potencia, de diferente tamaño. Entonces era como, bueno, pues entonces tú vas detrás de este, tú delante de aquel, para que a la hora de adelantar o a la hora de subir una cuesta, entre nosotros mismos no nos estorbásemos. Entonces, bueno, fue un Harry interesante, pero divertido y por suerte creo que seguro. Al final todos íbamos bastante bien. Ahora hablabais de cómo os comunicabais entre vosotros, pero también parte del viaje era comunicarlo en redes sociales. ¿Y cómo lo hacíais para estar en contacto permanente en el tema, ya digo, de las comunicaciones desde el teléfono? Vale, nosotros teníamos internet a través de Holafly, que es el que nos facilitaba los datos. Y en todo momento pues estuvimos conectados, pudimos subir todas nuestras historias a diario y luego cada uno de nosotros íbamos haciendo un blog diario de cada lugar, pues para que la gente pudiese ver qué habíamos visto desde por la mañana hasta acostarnos, vaya. Oye, ¿y dónde, dices acostarnos y me viene a la mente, ¿dónde pernoctabais? Porque sí que habéis comentado unas zonas de bosques, pero ¿allí hacíais acampada libre o ibais a campings? ¿Cómo era la seguridad? ¿Cómo era el tema de dormir? Que es algo que preocupa un poco, ¿no?, a la gente, encontrar el buen sitio. Yo creo que aquí nuestro amigo Adro ya lo tenía planificado. Cabe decir que los lugares donde nos quedamos fueron superándose uno cada vez más, o sea, cada vez era más bonito, aparte como que ya haces peña, ya te vas juntando, ya es diferente, ya no es lo mismo del primer día, ya es un poquito diferente. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, me encantó muchísimo los lugares donde hacíamos el fuego, porque fueron como que los momentos donde nos pudimos conocer un poco más como personas, dejando un poquito al lado lo que era el viaje de tal, sino conocernos un poquillo más como personas, platicamos un poco más de cosas más, digamos así, íntimas, más uno a uno. Y a mí, lo personal, los lugares me encantaron. Todos los lugares donde dormimos fueron bastante chulos. Tuvimos 2 camping los primeros días, porque como eran ciudades, pues era más complejo a nivel logístico estar todas las furgonetas. Y luego en Bosque de Cedros, en la antigua cárcel portuguesa y en el desierto, sí tuvimos más facilidad para juntarnos y estar en la naturaleza. Estuve viendo todos los reels y vídeos que se han compartido desde el perfil de Yati Seguros, algunos de los que habéis hecho en los vuestros también, y creo que os impactó mucho en el bosque en Ifrán, ¿no? Es el bosque de los cedros, la situación de los animales y la explotación de los animales por parte de los turistas y el negocio que hay alrededor. ¿Qué es lo que sucede allí y qué es lo que visteis? Pues en este caso, digamos que el bosque de cedros y estos macacos de Berbería al final son animales salvajes. Es un tipo de macaco que está en el norte de África, que compartimos también con los que hay en Gibraltar, es la misma especie. Pero pues efectivamente, desgraciadamente, cuando hay algo un poco fuera de lo normal, a veces por culpa del turismo se convierte justamente en eso, en una atracción turística. Y bueno, es un sitio que mucha gente pasa para bajar al desierto. Entonces muchos turistas se paran, muchos turistas locales, no solamente turistas de fuera de Marruecos. Y allí pues te puedes encontrar lo típico, pues vendedores de cacahuetes que lo que quieres es que le compren la bolsa de cacahuetes para poder darle de comer al mono. Pero al final eso, pues claro, ha decantado en que tenemos generaciones de macacos que están acostumbrados al ser humano, que están acostumbrados a buscar la comida del turista, y eso al final está llevando a una problemática un poco más grande, que al final lo que está haciendo es, digamos que de hecho tú lo puedes ver incluso allí, ¿no? O sea, si alguien va y quiere perder un poquito más de tiempo o pasar un día por allí, un par de días por allí, tú puedes ver grupos de monos más alejados de la zona turística, donde ves un comportamiento más natural, donde los ves que están comiendo en el suelo, que están buscando pues diferentes alimentos, ¿no? Vegetales, cosas así, y luego ves el grupo de monos que están más en la zona turística, donde prácticamente no se mueven, están quietos, están comiendo lo que les están los turistas, rebuscan en la basura, pues eso, pues las bolsas de patatas, el pan, todo ese tipo de productos, y eso está llevando a que pues los monos tengan cada vez más enfermedades, la alimentación no es la correcta. De hecho tú ves la imagen de los monos y ves que su pelaje es diferente, es como sucio, ves algunos que tienen más enfermedades, y esto está provocando que se reduzca la población del macaco de Berbería, ¿no? Entonces estamos como
por culpa del turismo y por esta tontería de querer darle en la mano un cacahuete, los estamos empujando hacia el borde de la extinción o de estar en peligro. Y perdón por la chapa, pero es que al final, pues eso, por culpa del turismo o de no conocer lo que puede ocurrir, te puede hacer mucha gracia hacerte una foto con un macaco y darle un cacahuete, pero al final estás repercutiendo en toda la población y en su manera de vivir de manera natural. De hecho, también nos tocó ver, por ejemplo, donde lo que dice Pablo, ¿no? Que cuando tú entrabas ahí al bosque, justamente a la mera entrada, que es más o menos como 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de donde nosotros nos quedamos a dormir, los macacos son diferentes. Y donde estábamos nosotros, pues nosotros estábamos en un semicírculo y los macacos estaban alrededor en lo suyo, sin hacernos caso a nosotros y tal. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron unos vecinos de un país cercano y bueno, empezaron, Pablo se ríe, sabe de lo que hablo, empezaron a darles pues pan, papas, papitas, cosas así. Entonces, a lo que dice Pablo, ¿no? Al final son animales que ya dependen de lo que les lleven, ya se hacen perezosos para buscar la comida, ya están esperando a que si ven un vehículo o ven una persona se le acercan para como pedir comida, y pues la verdad que te impacta mucho eso, ¿no? De que la gente va y sin conocimiento alguno o con conocimiento y lo hacen porque sí, les dan de comer algo porque también había burritos salvajes, pero a ellos nadie les hacía caso. No, y de hecho también es peligroso porque cambia el comportamiento del animal. Es decir, no es que el mono sea agresivo, no es que estamos haciendo que ellos sean agresivos porque al final quieren comer. Si no es de una manera, va a ser de la otra. Y si era fácil es robarte la mochila y quitarte las patatas, lo van a hacer. Uh-huh. También, bueno, veo que había mucha sensibilidad hacia los animales. Os impactó bastante la situación de perros callejeros, gatos callejeros que hay, el abandono en el que se encuentran muchos de ellos. Y si no me equivoco, alguno de los integrantes del grupo se animó a adoptar unos gatos, creo, ¿no? O unos perritos. Unos perros. Sí, a ver, el que haya viajado un poco por Marruecos efectivamente ve que hay situaciones un poco difíciles de mirar hacia otro lado. Entonces, en este caso, Marruecos, aunque tiene bastante control sobre los perros que hay en la calle, pues hay demasiada población de perros en la calle y claro, en Europa a lo mejor estamos acostumbrados a que los perros están mucho más controlados, a que es un animal doméstico que tenemos pues en casa, ¿no? Que es un compañero más, parte de la familia, pero en Marruecos tener un perro en casa ya te habla un poco más del estatus, más que de que sea algo más cultural. Entonces hay mucho perro callejero que puedes encontrar al lado de las carreteras y bueno, pues dio la casualidad que en un mercado marroquí, pues muy cerquita, vamos, a la entrada del mercado, había pues una especie de barranquito, habían 3 cachorros de perro típico de allí, de perro del Atlas, y claro, pues parte del grupo, en este caso Ainhoa, Bea y Lorena, pues no pudieron evitar decir no podemos dejarlos aquí. Y bueno, pues prácticamente desde el tercer día, pues en lugar de ser 11 personas, éramos 11 personas y 3 perros. Y bueno, es verdad que a esos 3 perros les ha cambiado la vida, a mí me cambió el viaje. Claro, ahí la visión del organizador, claro, siempre sale a relucir. Pero el organizador tuvo un gran acierto, que fue acabar el viaje en las Jaimas, en el desierto, y me gustaría, Mónica, Robert, que me contarais cómo es esa experiencia, porque allí estamos hablando de otras dunas de una dimensión descomunal, otra cosa que no tenemos en nuestro país. ¿Cómo fue el estar esos días allí? Claro, cuando llegas al desierto y ver las dunas es algo majestuoso. O sea, no nos imaginamos, ¿no?, la dimensión que tiene aquello o la sensación de esa energía, la magia. Fuimos de los 4x4, nos divertimos muchísimo, ¿no? También tuvimos esa aventura. Y el dormir en el desierto, pues es una aventura es una experiencia que no todo el mundo tiene. Uh-huh. Yo creo que cuando a mí lo que me impactó mucho fue el día que estuvimos justamente en el desierto, que nos llevaron con las 4x4 que tuvimos que subir caminando en la duna en la parte de arriba, lo pequeño que uno se siente al estar en un lugar tan inmenso. Y bueno, eso te dice, pues si soy una cosa tan pequeña, pues hay que vivirlo para estar grande. Es precioso el lugar, es maravilloso, la verdad. Además, ahí tuvisteis, si no me equivoco, un buen reencuentro, Adro, con Said, ¿no? Que os preparó la comida del desierto,
una comida muy peculiar hecha sobre las ascuas directamente. Sí, así es. Esta es una historia bastante bonita porque a Said lo conocí hace 9 años en un proyecto de investigación con aves que yo estaba participando en aquel momento allí en Marruecos. Y bueno, pues entonces pues, siempre hemos tenido esa amistad, pero por unas cosas o por otras no habíamos vuelto a vernos. Y yo recuerdo que en aquel momento, hace 9 años, ya probé lo que llaman la famosa pizza bereber, que tiene otro nombre en árabe que ahora mismo no recuerdo muy bien, que es algo como es lamala o algo así, quién sabe qué. Y bueno, tenía pendiente hacer la pizza bereber, la de verdad, la que no se hace en el horno, sino la que se hace en la arena del desierto. Entonces hablé con Said y le dije, oye, esto hay que hacerlo, tenemos que vivir este sueño y compartirlo con toda la gente del grupo. Y así fue, nos fuimos a un oasis cercano, el Saf que se llama, y tal cual, al final, pues de manera muy sencilla, pues se prepara toda una masa, se hace como si fuese un calzone, digamos, ¿no? Se mete todo dentro de la masa, todo el contenido, y previamente lo que hacen es, en la propia arena, hacen un hueco, ponen de base unas piedras, entonces encienden un fuego. ¿Qué pasa? Que esas piedras la ponen súper calientes. Entonces, cuando está todo aquello muy caliente, quitan todo lo que es la leña, digamos, ponen la masa encima, la tapan con arena y encima siguen haciendo un poco más de fuego para que como que se hornee por los dos lados. Entonces, bueno, pues llegado a un punto cuando creen considerable que ya está, pues destapan. Y es curioso porque a pesar de toda la arena, es que simplemente como que sacudes la masa y ya está, y no tiene arena ya. De repente no tiene arena, te la comes la mar de a gusto, la mar de bien. Y pues es una pasada, la verdad, fue una experiencia muy bonita. Eso me ha sorprendido bastante de los vídeos que vi, sí, quedaba lista para comerse sin ningún problema. Mónica, Roberto, ya para ir un poco cerrando este podcast, y porque el viaje, digamos, ahí ya, bueno, tocó a su fin y poco a poco emprendisteis el regreso, ¿hay alguna cosita que os hubiera gustado saber antes de ir de ese país? Pensando en algún consejo que le queráis dar a alguien que se quiera animar a viajar en autocaravana o en furgo por Marruecos. Yo creo que el mayor consejo que doy es que dejen los prejuicios de un lado, que es un país seguro y que disfruten de Marruecos, de su gente y de su gastronomía. Sí, Marruecos es un lugar donde se puede, todo el mundo piensa que el choque cultural, el idioma va a ser un impedimento y al final te hablan español y cuando uno quiere se hace entender y que simplemente vayan y vivan la experiencia y que disfruten. ¿Y tú, Pablo, alguna reflexión final? Bueno, si vas a viajar en camper, viaja con Yati Camper, con tu furgoneta asegurada. eso sobre todo. Y bueno, en relación a esto justamente, lo que decíamos un poco de la gente, que al final, joder, son una cultura muy, muy abierta, muy a ayudar. Yo siempre que he estado allí, pues nos han ayudado. Y en este caso concreto tenemos una pequeña experiencia que hubo en el grupo, que justamente en el desierto, Lorena, con una de las furgonetas, tuvo un problema con el radiador de la furgoneta. Se rompió el radiador tal cual, perdió todo el líquido refrigerante y fue como, madre mía, ¿qué hacemos? Y bueno, por suerte estábamos bastante cerca de un taller mecánico que además conocía. Le pegué el toque, le dije, oye, estamos aquí, estamos a como a unos 8 kilómetros de tu taller, digo, pásate por aquí a ver qué podemos solucionar, porque era como algo muy complejo, ¿no? Un problema que en Europa seguramente hubiera sido pues llamar a la grúa, llevar al taller varios días, cambiar el radiador, pues llegó allí, lo vio, dice, bueno, pues aquí esto con un soldado, con una punta especial, lo ponemos aquí, total, que en un momento y a un estilo muy marroquí le hizo una reparación para toda la vida. Y lo hizo en nada, en 10 minutos, así que fue increíble, ¿no? Esa magia que tiene Marruecos y la gente de Marruecos, que da igual, se apañan como sea, te ayudan y solucionado. Así gente creativa. Sí, completamente. Marruecos hay que ir con los brazos abiertos. Mónica, Robert, que muchísimas gracias por haber participado hoy aquí. Quien quiera saber un poquito más de vosotros, de vuestros viajes futuros, de los presentes, ¿dónde puede informarse o seguiros? Bueno, lo primero, Pablo, te queremos dar las gracias de corazón por estar aquí, para que nos dieras esta oportunidad. Todo el mundo que quiera conocer un poquito más de nosotros, a través de YouTube, TikTok y Instagram nos pueden buscar como Jumpy en Ruta. Ahí compartimos todos nuestros viajes y nuestro día a día viviendo en la autocaravana.
Y a ti, Adro, muchísimas gracias por haber organizado esta expedición, que creo que ha sido un éxito, que todavía os habláis entre todos los participantes, lo cual es un logro. Para quien quiera saber un poquito más de ti y de tus futuros viajes que van a ser en breve, ¿dónde puedes saber? Pues nada, para ver mis aventuras, pues en Mundo Adro, tal cual, en todas las redes, en YouTube e Instagram, que de hecho seguramente ya estaré por Estados Unidos cuando la gente empiece a bichear un poco, ya estaré de vuelta por ahí viajando. Y sobre todo también a toda la gente que esté escuchando del mundo camper, que esté escuchando este podcast, cuidado, que esto ha sido la primera expedición, que a lo mejor hacemos una segunda. Ahí lo dejo. Pues que estén atentos porque igual quieren apuntarse después de lo escuchado. Así Un es. saludo a los tres. Abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Y aquí acaba por hoy nuestra ruta por Marruecos en furgoneta. Esperamos que te haya parecido un programa útil y que te haya hecho añadir a este país en tu lista de deseos viajeros para recorrer en tu camper o autocaravana, o bueno, como más te apetezca. En la descripción de este podcast encontrarás un enlace a la entrada que hemos preparado en el blog de Yatis Seguros con todos los enlaces a los participantes en el programa, fotos de ellos, así como de los lugares mencionados en este podcast. Recuerda que para viajar en furgoneta o autocaravana y hacerlo con tranquilidad, es muy recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier incidente. Nuestro seguro Yati Camper es el primer seguro para furgonetas y autocaravanas a terceros o a todo riesgo, que es en realidad un seguro 2 en 1, porque te protege a tu vehículo y a ti también, ofreciendo una completa asistencia en viajes, porque cubre gastos médicos, deportes de aventura, tu equipaje, material deportivo o tecnología, incluso mascotas si viajas con ella. Te cubrirá en tus aventuras por España, Europa y también los países ribereños del Mediterráneo como Marruecos, por ejemplo, o aquellos que figuran en la carta verde de la aseguradora. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos para hacerlo en tu plataforma o aplicación de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o en la que sea, para no perderte ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y antes de despedir este programa, que es el último antes del parón veraniego, quería también despedirme de ti, brevemente. Sí, de ti, querido oyente. A partir de julio de 2025, el presentador de este programa, Pablo Strubel, o sea, yo, me voy a tomar un año sabático, por lo que en los próximos meses no escucharás mi voz al otro lado de estos auriculares. Por mi parte, he de decir que ha sido un placer tenerte como oyente y también contar con la confianza de Yati Seguros para liderar este programa desde sus inicios. Y nada más por hoy. Te envío un saludo y ya sabéis que para cualquier cosa puedes contactar con Yati Seguros en redes sociales como @YatiSeguros o a través de yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos dentro de un tiempecito. Hasta otra.